Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy comentamos una nueva sección con un apartado de las matemáticas que es muy relevante y que hasta el momento no habíamos trabajado, que son los logaritmos. Vamos a ver qué significa un logaritmo, qué funcionalidades tiene, cuáles son sus propiedades principales, que son las que vamos a utilizar para poder realizar todas las operaciones que veremos más adelante, y sobre todo vamos a ver cómo operar con ellos, cómo lo definimos y de nuevo algunos ejemplos como hacemos siempre. Entonces, al igual que definimos una potencia y una raíz cuadrada de la siguiente manera, o una potencia y una raíz de cualquier índice, de tal manera que decíamos, por ejemplo, que la raíz cuadrada de x era igual a y si y solo si y al cuadrado es igual a x, en el caso del logaritmo tenemos que es un operador relativamente similar. Es decir, tenemos un operador que se suele determinar con la expresión L o G de logaritmo y que está compuesto precisamente por una base, por el número que tenemos en sí y por el resultado. ¿Vale? Entonces, todo logaritmo tiene que tener obligatoriamente una base, que es este número de aquí abajo. Después, el número que sería sobre el que vamos a aplicar esa base y por último el resultado. ¿Y qué condición se tiene que cumplir en este caso? Pues que la base elevada al resultado sea igual a nuestro número con el que estamos operando. ¿De acuerdo? Entonces, la base normalmente solemos utilizar números enteros, aunque, como podéis imaginaros, esto realmente yo puedo aplicarlo sobre cualquier tipo de número, ¿vale? Porque al final, mientras se cumpla esta propiedad para sea cual sea la base que yo voy a aplicar, el resto es perfectamente útil. Lo único que normalmente pues solemos utilizar números enteros y positivos, aunque veremos ahora en especial que hay un logaritmo en concreto que utiliza un número muy determinado y que es muy útil y veremos por qué. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que algunas de las propiedades que vamos a tener en cuenta son las siguientes. Como repito, esto es un operador, el cual simplemente me devolverá que el logaritmo en base a, que a puede ser un número cualquiera, de x, será igual a y si solo si se cumple que a elevado a y sea igual a x. De la misma manera que teníamos, en este caso, las raíces cuadradas. Lo que ocurre que aquí tenemos una función que es un poquito más complicada. Digamos que, al igual que las potencias y las raíces cuadradas eran operadores distintos, en este caso los logaritmos y las funciones exponenciales serán operadores contrarios. Es decir, uno neutralizará al otro y el otro neutralizará al uno. Es por decirlo de alguna manera, para que se entienda mejor. Entonces, algunas de las propiedades que vamos a ver son las siguientes. Por ejemplo, tendremos la primera de ellas que nos dice que en caso que yo tenga el logaritmo, perdón, esto lo voy a retirar, el logaritmo en una base cualquiera de un producto de números, esto será igual al logaritmo en la base del primer número más el logaritmo en la misma base del segundo número. Mucho cuidado porque aquí lo que tenemos es que el logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos. Mucho cuidado porque al revés no se cumple. Es decir, el logaritmo de a de x más y no tiene nada que ver con el logaritmo de a de x por el logaritmo de a de y. Muchísimo cuidado con esto porque esto no es cierto, ¿de acuerdo? Tenemos que quedarnos con que el logaritmo de un producto de números es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de ellos. No tiene absolutamente nada que ver con que la suma sea el producto. Mucho cuidado porque aquí nos equivocamos muchas veces. Ponemos un ejemplo. Supongamos que el logaritmo en base, por ejemplo, 2, aunque normalmente vamos a poner la base más común, que la base más común suele ser el 10, ¿vale? Por ejemplo, de 3 por 5, esto sería igual al logaritmo en base 10 de 3 más el logaritmo en base 10 de 5. Y diréis, ¿cuánto vale cada uno de estos números? Pues eso nos da exactamente igual, porque si lo ponéis en la calculadora, ponéis logaritmo de 3. En caso de que no le especifiquéis nada, el logaritmo siempre se considera que es en base 10, porque es la base más común que suele utilizar, y os devolvería este número. Entonces, podemos ver algunos ejemplos sencillos de, sobre todo, aplicando aquí la propiedad, que si nos damos cuenta, el logaritmo en base 10 de 10 tiene que ser 1. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver, porque 10 elevado a 1 tiene que ser 10. De la misma manera, el logaritmo en base 10 de 100 tiene que ser 2. ¿Por qué? Por lo que hemos visto antes, porque 10 al cuadrado es
100. Y de esta manera es como nos permite aplicar la propiedad de los logaritmos. Cosa muy buena que tienen los logaritmos, una cosa que es relativamente parecida a la notación científica, aunque no es estrictamente lo mismo, tiene cierta relación, y es que el logaritmo nos permite expresar números muy grandes o muy pequeños con un número muy pequeñito, ¿vale? Con un número normal, con un número que solemos utilizar, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 3, el menos 5, todos estos tipos de números. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, poner el logaritmo en base 10 de 10 millones, que esto sería igual a 7. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 7 es igual a 10 millones. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo bueno, que yo utilizaré lo que vamos a ver que es una escala logarítmica, de tal manera que me permite avanzar mucho en el espacio sin distanciarme mucho en el plano. Después veremos cómo se representa en general la escala logarítmica. Entonces, esto es para que lo tengáis en cuenta, porque es una función que en un principio puede parecer de, qué operador más raro, no me sirve para nada. Pues veréis que es extremadamente útil y que en algunos casos puede ser muy conveniente utilizarla en vez de utilizar las escalas convencionales. Bueno, vamos con la segunda propiedad, que la segunda propiedad nos dice que el logaritmo, precisamente en cualquier base de x entre y, pues si aquí teníamos que el producto era la suma de logaritmos, en el caso del cociente será la resta. Es decir, el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Por tanto, nos ocurre exactamente igual que teníamos antes. Es decir, que el logaritmo en base 10 de 3 quintos será el logaritmo en base 10 de 3 menos el logaritmo en base 10 de 5. Para que veáis que en efecto estas propiedades se cumplen, podemos verlo de la siguiente manera. Vamos a comprobar cada una de ellas con algunos ejemplos en concreto que sepamos calcular. Es decir, por ejemplo, la primera, podemos decir que el logaritmo en base 10 de 1000 sería lo mismo que el logaritmo en base 10 de 100 por 10. ¿Sí, no? Y esto hemos dicho que sería lo mismo que el logaritmo en base 10 de 100 más el logaritmo en base 10 de 10. Y ahora voy a calcular este por separado. El logaritmo en base 10 de 1000 es 3. ¿Por qué? Porque 10 al cubo es igual a 1000. Por tanto, en efecto se cumple esta propiedad. Acordaos que siempre es la base, en este caso elevada al resultado, tiene que ser igual al número que nosotros aplicamos, ¿vale? Lo que hemos visto aquí arriba, bueno, aquí lo hemos puesto con otra nomenclatura, sería a elevado a i es igual a x. La base elevada al resultado es igual al número del logaritmo. ¿Y aquí qué es lo que tendré que hacer? El primero de ellos tendré que el logaritmo en base 10 de 100 es 2. ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado es 100. Por lo tanto, se cumple la propiedad que acabamos de ver. Y el logaritmo en base 10 de 10 es 1. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 1 es 10. Por lo tanto, también se cumple. ¿Y a qué conclusión llegaremos con estos resultados? Pues llegaremos a que el primer apartado, que es este de aquí, será el logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3, y este apartado de aquí, que lo pondré por aquí, el logaritmo en base 10 de 100 más el logaritmo en base 10 de 10 será igual logaritmo en base 10 de 100, hemos dicho que era 2, más logaritmo en base 10 de 10, que es 1, es decir, 3. Y en efecto, como podemos ver, el logaritmo del producto es la suma de logaritmos. Por lo tanto, vemos que aquí la primera propiedad, en efecto, se cumple con un ejemplo en concreto, ¿vale? Vamos ahora con un ejemplo para el caso contrario. Es decir, por ejemplo, vamos a poner el logaritmo en base 10 de 100. Perdón, a ver, de 100. Que esto podríamos decir que es lo mismo que el logaritmo en base 10 de 1000 entre 10. ¿Y qué podríamos aquí? Pues hacer la propiedad que hemos visto en cada uno de los casos. Es decir, aquí aplicaré que el logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2. ¿Por qué? Pues porque 10 al cuadrado es 100. Por lo tanto, este ya lo tengo. ¿Y aquí qué tendré? Pues tendré lo mismo que antes. El logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3. ¿Por qué? Porque tendré que 10 al cubo es igual a 1000. ¿Vale? Y el logaritmo en base 10 de 10 es 1. ¿Por qué? Porque tendré que 10 elevado a 1 es 10. Por lo tanto, se cumple. Entonces,
¿Qué es lo que tendremos? Pues aquí tendremos un caso en el que tendré aquí que el logaritmo del cociente, hemos dicho que era la resta de logaritmos. Por lo tanto, hemos visto que el resultado total nos tiene que dar 2. Por lo tanto, vamos a ver, logaritmo en base 10 de 1000 menos logaritmo en base 10 de 10. Logaritmo en base 10 de 1000 hemos dicho que era 3, menos logaritmo en base 10 es 1. Y 3 menos 1 nos da 2, que es exactamente lo mismo que hemos obtenido aquí. Por tanto, esta segunda propiedad que hemos visto aquí, voy a poner por aquí, que el logaritmo en base a de x entre y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Por lo tanto, tenemos que el logaritmo del cociente es la resta de logaritmos. Vamos ahora con la tercera propiedad que vamos a ver. Que la tercera propiedad que vamos a ver es precisamente esta. Tenemos la 3, que es el logaritmo en base a de x elevado a y es lo mismo que y por el logaritmo en base a de x. Es decir, que cuando yo tengo una potencia en los logaritmos, puedo sacarla fuera del logaritmo como si fuera simplemente un multiplicador. Entonces, de nuevo, vamos a poner un ejemplo para ver que en efecto se cumple. Por ejemplo, yo voy a poner que el logaritmo de 10, que es lo mismo que el logaritmo. Ahora me voy a quitar ya la base, recordad que aquí si no pongo nada es un 10, acordaos que es importante, es lo mismo que el logaritmo de 10 al cuadrado y mi propiedad me dice que esto es lo mismo que 2 veces el logaritmo de 10. Entonces, el logaritmo de 10 de 100 es 2, ¿por qué? Porque acabamos de ver que 10 al cuadrado es 100. Por lo tanto, ya tengo que el logaritmo de 100 es 2. Y aquí tendré 2 veces el logaritmo de 10, que 2 veces el logaritmo de 10 es 2 por 1, que es 2. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 10, acordaos que es 1, sí y solo sí, 10 elevado a 1 es 10. Por lo tanto, como podemos ver aquí de nuevo, se nos cumple nuestra propiedad. Es decir, que en efecto son correctas. ¿Qué es lo que me permite esto? Pues me permite simplificar algunos resultados que son bastante complicados con respecto a otro tipo de problemas. Porque aquí a lo mejor puedo tener números gigantescos que si los consigo poner en forma de potencia cuya base coincida con el número que tengo aquí, me quedan algunos resultados muy sencillos. Entonces esto es una propiedad que es muy interesante y que tendremos que trabajar más adelante el saber cómo utilizarla. ¿Vale? Y ahora por último tenemos lo que se conoce como el cambio de base. El cambio de base, precisamente, yo lo que voy a intentar es esa base, en algunos problemas puede ser que no me resulte muy útil. ¿Por qué? Porque entonces no podré aplicar esta propiedad que tengo aquí de la mejor manera posible. Porque va a haber algunas veces que si yo pongo una base u otra, me van a quedar unos problemas que son mucho más sencillos de resolver. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues tendré, por ejemplo, que el logaritmo en base b de x, es decir, el logaritmo que tenga como base b, que puede ser b realmente cualquier número, esto será lo mismo a el logaritmo en base k de x, donde k es cualquier otro número, entre el logaritmo en base k de b. Es decir, cuando yo quiera calcular el logaritmo de un número con respecto a otro, simplemente si le quiero cambiar la base, lo que tendré que hacer es simplemente cambiar la base, poner aquí arriba el logaritmo que tenía antes, y aquí abajo tendré que poner el nuevo logaritmo con el cambio de base y con la base anterior. Es decir, ponemos un ejemplo. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de, vamos a poner por ejemplo 1000, esto hemos dicho antes que era 3. Pues ahora yo la k la voy a convertir en el logaritmo en base, por ejemplo, 100. Voy a cambiar de base. Y voy a poner aquí que será el logaritmo en base, bueno, voy a poner aquí los números para que quede más claro. He dicho que b va a ser igual a 10, perdón, a 10, k va a ser igual a 100 y x va a ser igual a 1000, ¿vale? Repito que esto lo podría hacer con cualquier número, pero lo vamos a intentar aplicar para que nos quede una demostración lo más sencilla posible. Entonces, ¿qué tendré aquí? Pues tendré que el logaritmo en base 10 de 1000, esto será igual, según la propiedad que tenemos aquí arriba, al logaritmo en base 100 de 1000, ¿vale? Para que no se me quede más sencillo todavía, voy a ponerlo en esto 10.000, porque así me quedará más fácil, porque si no nos vamos a liar con las operaciones, ¿vale? Entre el logaritmo en base k, que hemos dicho que k era 100, de 10, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurrirá? Que aquí lo que tendré será simplemente la primera, este de aquí,
tiene que valer 4, es decir, este trozo de aquí, que lo voy a llamar A es el logaritmo en base 10 de 10.000. Y esto es igual a 4. ¿Por qué? Porque 10 a la cuarta es igual a 10.000. ¿De acuerdo? Y ahora, aquí, ¿qué tendremos? Pues yo tendré, básicamente, que el logaritmo, aquí tengo dos partes, el logaritmo en base 100 de 10.000 es igual a 2. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base, porque 100 elevado al cuadrado es igual a 10.000. ¿Vale? Y ahora viene la que es un poquito más complicada de entender, que es la siguiente. El logaritmo en base 100 de 10 es un medio. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos aquí? Que 100 elevado a un medio, que es lo mismo que la raíz de 100, es igual a 10. Por lo tanto, se cumple la propiedad. ¿Y qué es lo que nos quedará aquí? Muchísimo cuidado porque este paso es muy importante que lo entendamos. ¿Vale? ¿Por qué el logaritmo en base 100 ¿por qué el logaritmo en base 100 de 10 es un medio? Por lo que tenemos aquí, porque esta propiedad, chicos, la definición se tiene que cumplir siempre. Entonces, vamos a observarla con detenimiento y, sobre todo, muy importante esto entenderlo. ¿Por qué? Porque de esta manera llegamos a que tendré que el logaritmo en base 100 de 10.000, que es la parte del numerador, hemos dicho, sigo aquí abajo, que será igual a 2 entre el logaritmo en base 100 de 10, que es entre un medio. Y 2 entre un medio es igual a 4, que es justo a lo que he llegado aquí. Por tanto, muchísimo cuidado con esta propiedad, porque hay que tenerla muy en cuenta. Este cambio de base, cómo lo estoy realizando. Entonces, si queréis, se puede poner un ejemplo distinto en el que los números den completamente exactos. ¿Vale? Vamos a poner otro número, que sea, por ejemplo, voy a mantener todos los números, excepto la B, que la voy a cambiar, para que nos quede un poquito más claro. Este que hemos puesto es un poquito más complicado, pero bueno, no pasa nada. Aquí voy a poner, en vez de esto, voy a poner que B sea igual a 100 también. Entonces, ¿qué tendré? Tendré que el logaritmo en base 100, en base 100 de 100 tendrá que ser igual a el logaritmo, ¿vale? Simplemente estoy sustituyendo aquí cada uno de los valores. En base 100, esto es de 10.000, que aquí me he equivocado, a sustituir. ¿Vale? En base 100 de 10.000, ¿vale? Dividido entre el logaritmo en base 100 de 100. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en este caso tendremos que este de aquí tiene que valer 2. ¿Por qué tiene que valer 2? Porque básicamente, si os dais cuenta, el logaritmo en base 100 de 10.000 tiene que ser igual a 2. ¿Por qué? Porque 100 elevado al cuadrado es 10.000. De nuevo, esta propiedad la tenemos que aprender muy bien, ¿vale? Y aquí, ¿qué nos va a quedar? Pues simplemente nos va a quedar que es el mismo logaritmo que tenemos, ¿vale? Es decir, el logaritmo de nuevo en base 100 de 10.000 vuelve a ser 2, lógicamente, y el logaritmo en base 100 de 100 tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque 100 elevado a 1 es igual a 100. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tal y como esperábamos, nos quedará que 2 es igual a 2 entre 1, es decir, 2. ¿Por qué me queda esto en este caso? Porque si os dais cuenta, aquí no he cambiado las bases, sino que he mantenido la misma. Entonces, la idea sería realizar esto todo el rato sobre cada una de las distintas bases. Y veréis que al final llegaríamos al mismo número todo el rato. Es decir, que esta propiedad también se cumpliría. Entonces, chicos, cosa importante con la que vamos a trabajar ahora, que es la siguiente. Hay un número especial que se suele utilizar mucho en los logaritmos, que es el número e. ¿Vale? El número e es un número racional. El número e, lo pongo por aquí, es un número irracional, ¿vale? El cual tiene un valor más o menos aproximado, porque ya sabéis que el número e al ser irracional no puede tener un valor exacto, de 2,71 no sé cuánto, no exactamente cuánto vale, que se suele utilizar muchísimo como tanto la base de los logaritmos como las funciones exponenciales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es tan especial y es tan útil en algunos casos que tiene un logaritmo propio. Entonces, el logaritmo cuya base es e de cualquier número se conoce como logaritmo neperiano y se escribe ln. La base no se pone porque ya se supone que es la base e de x.
Y diréis, ¿este logaritmo tiene alguna propiedad especial? Pues no, simplemente es un logaritmo cuya base es e. ¿Pero por qué es tan importante? Pues porque veremos más adelante, y sobre todo veremos en otras disciplinas como en física, que es un logaritmo que aparece mucho en la naturaleza y que es tan útil que le hemos puesto una base especial para trabajar con él. Entonces, ¿las propiedades que tiene este logaritmo son exactamente las mismas que cualquier otro? Pues sí, porque ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Pues se tendrá que cumplir que el logaritmo en base e de x es igual a y, si solo si e elevado a y es igual a x. Lo único que, claro, el número e, en vez de ser 10 como antes, pues será lo que valga el número e, que es este 2,71 periodo que tiene ahí, bueno, periodo no, infinito, que tiene infinitos decimales. Ahora, cosa importante que tenemos que entender, pues algunas condiciones como que, por ejemplo, que el logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver, porque cualquier número, excepto el 0 elevado a 0, es 1. Por lo tanto, aquí se cumple la propiedad. Y un problema que tenemos es al definir el logaritmo en cualquier base de 0, porque esto normalmente se conoce como menos infinito. Es un número que realmente no existe, es un número que está fuera del plano real. ¿Por qué? Porque si aquí lo intentáis hacer, ¿cuál es el número que, es decir, cualquier número que nos quede, cuál es el número que tengo que encontrar aquí arriba para que esto sea igual a 0? No existe, cuidado que esto no es un 0, mucho cuidado. Es decir, si yo tengo que poner, por ejemplo, el logaritmo en base y de 0 es igual a menos infinito, ¿por qué? Porque 0 elevado a y, o sea, x elevado a y, cualquier número elevado a y, me tiene que dar 0. ¿Y cuál es el problema? Que no existe ningún número que elevado a otro que sea distinto de 0, ¿vale? Es decir, no existe ningún número cuya base no sea 0, que si lo elevo a un número me dé 0. Por lo tanto, normalmente suponemos que el logaritmo en cualquier base de 0 es igual a menos infinito. ¿Esto qué nos determina? Pues que la gráfica de el logaritmo se suele representar de la siguiente manera. Es decir, vamos a intentar borrar por aquí estos números. Voy a intentar dibujaros aquí los ejes lo mejor que pueda, ¿vale? Y tendremos lo siguiente, ¿vale? De nuevo, aquí estamos dibujando un logaritmo cualquiera, da igual el que sea. A ver, ahí, aquí estamos poniendo la función f de x igual al logaritmo de x, ¿ok? Entonces, dependiendo por qué puntos pase, o sea, dependiendo de la base de este logaritmo, tendrá unos puntos por los que pase y por otros, pero siempre hay un punto que pasa en común, que es el punto 0, 1, porque acabamos de decir que el logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, tendrá que pasar siempre por el punto 1, 0. ¿Vale? Me parece que he hecho el punto 0, 1, pues no siempre tiene que pasar por el punto 1, 0. Es decir, si y es igual al logaritmo de x, cuando x es igual a 1, el logaritmo de 1 es igual a 0. Por tanto, por el punto 1, 0, siempre tiene que pasar esta función. Esto, cuando se vaya acercando, se irá yendo hacia el menos infinito, y esto irá creciendo muy poquito a poco. Y esta es normalmente la forma que tiene la función logaritmo neperiano. Si nos damos cuenta, cuando yo avance al siguiente punto, suponiendo que es, por ejemplo, en base 10, si lo pongo en base 10, tendré que cuando llegue al punto 10, pasaré por el punto 10, 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 10 de 10 es igual a 1. Es decir, cuando y es igual a 1, x vale 10. O al revés. Si me voy al siguiente punto, tendré que cuando pase por el punto 100, llegaré al 2. Y si os dais cuenta, ¿qué es lo que me permite esta gráfica? Esta gráfica me permite avanzar muchísimo en las x y avanzar muy poquito en las y's. ¿Por qué? Porque por cada potencia que yo avanzo de un número, solamente aumento una unidad de altura. Entonces, esta es una característica muy buena que en algunos gráficos me permite que sea muy útil para, a lo mejor, representar datos que están muy grandes o muy pequeños en un eje y normales en el otro. Si lo representara en un gráfico normal, me quedaría una gráfica súper extensa y de esta manera me puede quedar una gráfica mucho mejor. Entonces, chicos, introducción del concepto de logaritmo. Sé que es una cosa nueva, sé que es un poquito complicado, pero sobre todo no os preocupéis porque empezaremos a trabajar con ello, trabajaremos las propiedades, veremos cómo funcionan los logaritmos y sobre todo veremos cosas muy interesantes que podemos hacer con los propios logaritmos. Pero de momento importante aprenderse las propiedades y ver cómo funcionan. Por lo demás, chicos, como os digo siempre, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadme en los comentarios. Y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.